muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Administración Pública y al equipo de eventos que ha hecho posible esta aula digital de la libertad. La presentación que he traído hoy día tiene por finalidad conversar acerca de qué cosa es el valor público y cómo hace el Estado para generarlo, de qué manera podemos nosotros diseñar un Estado donde la creación del valor público tenga grandes probabilidades de ser construida. El valor público es el principal producto que tiene el Estado, pero para poder entender de qué se trata, voy a ir explicándolo de forma progresiva. Voy a dar una interpretación acerca de la característica de las personas y de cómo estas personas se insertan dentro de una lógica del espacio público. Para empezar, tenemos que decir que toda persona es única, cada persona tiene cualidades que la diferencian, atributos que son irrepetibles, tiene un mundo interior complejo, es inaccesible a terceros. Para cada uno de nosotros es imposible conocer a profundidad qué es lo que está ocurriendo dentro de las personas que nos rodean. Nosotros solamente tenemos la posibilidad de conocer a profundidad lo que nosotros experimentamos. Esta subjetividad en la cual nosotros vivimos es una característica de la cual sencillamente no podemos ni renunciar ni superar. Es una limitación por la cual la situación ya viene dada y nosotros tenemos que aceptar la realidad tal cual es. Entonces, cada persona, al tener un mundo interior que es absolutamente personal y privado, de carácter subjetivo e imposible de comunicar de forma real al entorno, hace que cada uno tenga una experiencia única, que cada uno construya una vida de una forma totalmente autónoma y diferente del resto. Entonces, cada persona se trata objetivos de vida que son únicos y son intransferibles hacia otros. De hecho, un objetivo de la vida de cada persona debe ser descubrir qué es aquello que la hace feliz y de qué manera puede diseñar un proyecto de vida que la satisfaga y que le permita la realización plena en su propia vida. La gente que es creyente dirá, bueno, yo tengo que descubrir cuál es el plan de Dios en mi vida. Quienes no son creyentes podrán decir, bueno, yo tengo que descubrir qué es el proyecto de vida que debo seguir. Esta cualidad de que cada persona sea única y que cada uno determine qué cosa es lo que le resulta importante y que no, explica que cada persona valore los fines que busca de una forma absolutamente independiente y distinta entre los demás. Cada persona tiene que determinar qué es aquello que lo hace feliz y deberá buscar la manera de alcanzarlo para poder alcanzar su realización. Entonces, estos fines que tenemos nosotros en nuestras vidas son subjetivas, dependen de cada persona y son absolutamente variables. Los fines que nosotros deseamos, los deseamos con diversa intensidad, porque cada persona tiene diversas cosas que desea en la vida. Y el distinto grado de intensidad con la cual nosotros anhelamos alcanzar una meta determinada, eso es lo que nosotros llamamos valor. Entonces, el valor es la intensidad con la cual nosotros experimentamos lo que deseamos. Si tú alguna vez te has enamorado con pasión y frenesí, entonces la persona de la que te enamoraste, tú la deseabas con un altísimo grado de intensidad, era una persona extraordinariamente valiosa para ti. Otra cosa es cuando tienes un objeto que tú deseas, que puedes desear o no desear, con un valor distinto, porque la intensidad del deseo también será diferente. Cuando uno determina qué es lo que va a hacer, lo hace en función de los fines, del valor que le da a los fines. Entonces tú podrás sacrificar, por ejemplo, una cita con tu pareja, a ir con tus amigos, y otra persona podrá más bien sacrificar la relación con los amigos por estar con su pareja. Cada uno lo determinará dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la persona, dependiendo del momento, dependiendo de cada uno y a cada instante distinto. Lo más importante en esto, para entender lo que significa el valor, es llegar a la conclusión, que es absolutamente esencial para los fines de esta presentación, de que la valoración de lo que nosotros buscamos no es, nunca ha sido y no puede ser de carácter objetivo. Es decir, no está fuera de nosotros, depende de la vida interior que cada uno de nosotros tiene. Y siendo así, llegamos a entender que para poder alcanzar los fines nosotros necesitamos medios. Y entonces nosotros tomamos insumos para poder cambiar nuestro entorno y alcanzar aquellas cosas que nosotros deseamos.
Tú quieres ser profesional, tienes que estudiar en la universidad. Entonces, el medio de los estudios universitarios es el medio que te permite alcanzar el fin. Era realmente lo que tú estabas buscando. Tú quieres ser profesional porque quieres tener una vida, digamos, con características de comodidad y de ejercicio y servicio a los demás determinados. Y entonces, los medios que te permiten alcanzar esos fines, esos medios también tienen un valor. Y a ese valor le llamamos nosotros utilidad. Entonces, el valor subjetivo que nosotros le damos a los medios es la utilidad y la valoración o la intensidad con la cual nosotros deseamos los fines, eso es el valor propiamente dicho. ¿Qué tanto deseamos nosotros los medios? Los deseamos tanto como deseemos los fines a los que queremos alcanzar. Pintar la habitación de tu hijo cuando está la familia esperando un niño por nacer, seguramente será algo que tú valores muchísimo. Entonces la habitación del niño la pintarás con mucho primor, con mucho cuidado, con mucho cariño, elegirás la pintura más adecuada para la salud de tu hijo, y es totalmente distinto si es que tú tienes que pintar el almacén, por ejemplo, del trabajo en el que estás. La dinámica subjetiva, lo que ocurre dentro de ti, en ambos casos será diametralmente distinto. Has oído hablar de la última Coca-Cola del desierto. Bueno, exactamente esa es la idea, ¿no? Nosotros tenemos una finalidad que es saciar la sed, estás en medio del desierto, hay mucho calor, te mueres de sed y tú deseas con una enorme intensidad aplacar tu sed. Si la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, es la única herramienta que tienes, el único medio para satisfacer tu sed, bueno, entonces también lo deseas, porque te será muy útil. Saciar tu sed será muy valioso. Y entonces hay una diferencia entre utilidad y valor. Y entonces, en este análisis de qué cosa es lo que tú realmente deseas, el valor que tú le asignas a las cosas, da origen a una experiencia psicológica que nosotros llamamos el cálculo económico. El cálculo económico no es otra cosa más que la evaluación de qué tanto estás dispuesto a sacrificar para alcanzar algo que tú deseas. Entonces, si es que en una sociedad de mercado nosotros actuamos e intercambiamos objetos para satisfacer nuestras necesidades, lo que estamos haciendo es interactuar con visiones de valor que son diferentes entre las diversas personas. Tú vas al mercado y tú realmente quieres comerte un ceviche, te mueres de ganas de comer un ceviche. Para ti ese ceviche vale muchísimo, porque tú realmente lo deseas con mucha intensidad. La persona que ha preparado el ceviche, la verdad es que debe estar cansada de comer ceviche, no lo valora como tú. Él prefiere tener el billete que tú tienes en el bolsillo. Te vende ceviche por 15 soles. Entonces, para la persona que te está entregando el ceviche, los 15 soles son mucho más valiosos que el valor del ceviche que ha preparado. Pero para ti es mucho más valioso el ceviche que los 15 soles que tienes en el bolsillo. Entonces, en una sociedad de mercado, el intercambio que se produce en el mercado depende del valor subjetivo que le dan las personas a los diferentes bienes. Entonces, cada vez que tú vas a comprar algo, tú te haces la pregunta, ¿vale la pena el costo que tiene? ¿Estás dispuesto a sacrificar el costo de lo que cuesta un objeto por tener ese objeto? Y entonces, cuando es así, tú dices, bueno, vale la pena y se produce el intercambio. Siempre se produce cuando tú entregas algo que deseas mucho, que consideras que es más valioso que aquello que estás entregando. Si tú estás en una sociedad donde se compra y se vende con monedas, entonces tú haces tu cálculo económico. Ese ceviche vale los 15 soles, o con esos 15 soles podría comprar otra cosa que me satisfaga más. Yo podría mostrarte un billete de 100 soles. Bueno, ¿qué haces con esos 100 soles? Si tú piensas, bueno, yo pienso, lo mejor que podría hacer con un billete de 100 soles es comprarme el último libro de Posterguillo y el último libro de Ruiz Zafón, dos novelistas que me encantan. Y como está más o menos 50 soles cada libro, con 100 soles me compro los dos libros. Y eso es la mejor inversión que podría hacer con 100 soles que tuviera en la mano. Pero a quienes no les guste la novela histórica buscarán otro tema y entonces o buscarán otras cosas que quieran comprar. Cada uno valora las cosas de una forma que es distinta. Entonces, si es que cada persona al momento de hacer el cálculo de valor económico le da valor distinto, desea con intensidad distinta las cosas que lo rodean, la primera pregunta que valdría la pena hacernos ¿es posible vivir en comunidad? Cada uno de nosotros tiene una valoración que es distinta. Y si es distinta, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si cada uno tiene una valoración diferente para las cosas que le importan, entonces, ¿cómo hacemos
para vivir en una sociedad donde podamos compartir objetivos comunes. Tenemos esta situación, no tiene mayor paradoja, pero es importante que dejemos claro que lo que nosotros consideramos que es valioso de forma absolutamente subjetiva, privada, solamente para mí. No es posible socializar el valor. Es decir, no es posible que algo tenga igual valor para todas las personas. Pero el hecho de que cada uno de nosotros quiera las cosas con diversa intensidad permite que nos pongamos de acuerdo y digamos, hay cosas que todos valoramos y que nos parece que como objetivo grupal puede ser deseable. Por ejemplo, construir un puente. Nosotros vivimos en la comunidad, al otro lado del puente hay unas tierras maravillosas. Bueno, necesitamos llegar a ellas. Hay que construir un puente. En Arequipa, la ciudad de Arequipa tenía una zona, era una meseta, que no tenía agua, pero que la tierra era ideal para construir ahí zona de sembrío. Hagamos la irrigación de Majes. Perfecto, nos ponemos de acuerdo para construir un proyecto de irrigación que podamos llevar a Majes. De esa manera podemos poner en valor esa tierra descampada. Es decir, sí es posible que nosotros nos pongamos de acuerdo entre diversas personas para poder alcanzar un objetivo que todos consideramos que es deseable. Pero fíjate que cada uno lo percibirá con una intensidad distinta. Cada uno valora ese objetivo de una forma diferente. Un latifundista considerará Majes extraordinariamente valioso, pero una persona que no se dedica a la agricultura lo va a ver menos valioso. Todo el mundo estará de acuerdo que es mejor tener Majes a no tenerlo. Entonces, hagamos la irrigación, construyamos el puente, hagamos una carretera, un colegio, una escuela, una fábrica. Pongámonos de acuerdo para conseguir lo que nosotros deseamos. Pero dado que cada persona lo evalúa de forma distinta, llegará un momento en el que cada persona tendrá que evaluar lo que yo he entregado para un proyecto de toda la comunidad, de todo el grupo que estamos haciendo estas cosas. ¿Compensa lo que yo estoy ganando? Nosotros nos sentimos explotados cuando la utilidad de los medios en lo que el grupo está invirtiendo nos genera un costo mayor que lo que ganamos cuando alcancemos el fin. Por ejemplo, cuando tú estuviste en el colegio y terminaste y vas a hacer la fiesta de promoción, seguramente pasó lo que me pasó a mí, y es que algunas personas de la promoción FLOT hicieron la fiesta, y el resto, la verdad que aprovechamos la fiesta, pero no nos desgastamos demasiado organizándola. Un grupo pequeño sí invirtió todo el esfuerzo del mundo en armar la fiesta. Estas personas se sentían explotadas, se sentían que los demás estábamos aprovechándonos del esfuerzo que ellos realizaban. Eso ocurre solamente cuando la persona que está organizando la fiesta considera que está haciendo mucho más de lo que va a ganar cuando la fiesta se realice. Es decir, sí podemos vivir en comunidad y sí podemos establecer objetivos transgrupales, pero estos objetivos solamente los vamos a considerar valiosos cuando lo que nosotros invirtamos en conseguirlo esté compensado con lo que vamos a ganar al momento de haber concluido. Esto me lleva a la conclusión de que la libertad es esencial para el ser humano, es parte de nuestra naturaleza. Nadie puede renunciar a la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad consiste en la posibilidad de que tú puedas elegir. Y al momento de elegir, tú eliges en función de la valoración que tú tienes, lo que tú consideras valioso versus lo que te cuesta alcanzar ese fin. Entonces, nosotros solamente valoramos aquello que nos da satisfacción, que nos permite alcanzar nuestros fines, que nos hace sentir realizados, que nos permite ser felices. Si nosotros cedemos la libertad de elegir, lo que estamos haciendo es decirle a otra persona que de acuerdo a sus propios valores, elija aquello que nos va a beneficiar a nosotros. Es decir, estamos diciéndole a otra persona que elija cuáles son los fines que deben ser alcanzados. Si mis fines son distintos de los de esa persona, yo me sentiré frustrado, sentiré que no aporta gran cosa a lo que yo realmente buscaba. Es por eso que la autonomía y la libertad son principios irrenunciables del ser humano y forman parte de la estructura de nuestra personalidad y de lo que nosotros deseamos. En conclusión, solo podremos ser felices si somos libres para elegir aquello que nosotros valoramos. Para redondear la idea, te pregunto, la última pareja que tú tuviste, ¿la tuviste porque tú la amabas o la tuviste porque tu mamá la eligió para ti? Parto del principio de que nadie te quiere más que tu mamá, nadie te conoce mejor que tu propia madre y nadie desea lo mejor para ti más que tu propia madre. Entonces, por supuesto, la elección de una madre, en principio, además con una experiencia de vida mayor que la tuya, con una sabiduría acumulada,
Claro, ella debería ser la persona más adecuada para elegir pareja. ¿Por qué no le cedes tú a tu mamá la decisión de elegir tu pareja? La respuesta es que así no funcionan las cosas. Tú quieres elegirla por ti misma, aunque te equivoques. Tú dirás, bueno, esta es la chica que yo quiero, este es el pata al que yo amo, es con ella con la que yo quiero estar. Nosotros no podemos aspirar a ser felices si delegamos a otro aquello que es más importante. Tú piensas en tu mejor amigo y en tu mejor amiga. ¿La elegiste tú o la eligieron por ti? La respuesta es, nosotros solamente podemos alcanzar la plenitud si somos nosotros los que determinamos los fines a los que aspiramos. Y así llegamos a una paradoja que ya tiene que ver con el tema del valor público, y es la paradoja del Estado omnipresente. Yo acabo de decir, las personas individualmente elegimos lo que es más importante para nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que no hay nada en el mundo que sea más omnipresente que el Estado. El Estado ejerce su autoridad sobre cada uno de los milímetros de terreno habitado que existe en el mundo. No hay ningún lugar donde haya gente y no haya un Estado que esté a cargo de esa región o que ejerza su poder sobre esa región. La jurisdicción de los Estados cubre el globo terráqueo en su conjunto. Tú hablas su idioma, tú cobras en su moneda, tú estudias con los planes que tiene, tú obedeces sus leyes, tú te regulas en función del Estado al que tú perteneces. El Estado entonces es omnipresente, pero acá viene el problema. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Cuál es el producto principal del Estado? Es la regulación. El Estado lo que hace es regular la vida social. Y entonces, ¿esa regulación en qué consiste? En restringir tu libertad. Te dice qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Te dice para cada vez que hay un semáforo en rojo. La principal función del Estado es regular la vida social, o sea, restringir la libertad de las personas. Y acá viene la paradoja. ¿Cómo es posible que si es que yo he dicho que no hay nada más importante para ser felices que la libertad de elegir, la institución más exitosa en la historia de la humanidad sea precisamente aquella cuya función es restringir tu libertad? ¿Cómo es posible que esta situación se produzca? Para hacerlo, tenemos que pensar en lo siguiente. Mira, yo soy bibliotecario. Vamos a decir que tú eres contador. Mi jefe es ingeniero y el jefe de mi jefe es abogado. Bibliotecario, ingeniero, contador, abogado. Ninguno es un guerrero. Ninguno es un guerrero. La única profesión que nosotros hubiéramos tenido en Pacatnamú o en el Trujillo de hace 1000 años hubiera sido ser guerrero. No ser bibliotecario, no ser ingeniero ni abogado. En esa época, la sociedad todavía no tenía Estado, el Estado estaba recién empezando a construirse con el reino de los chimbús hace 1000 años, y lo que tenías tú en una sociedad como la Trujillo de la época o Pacatnamú era una sociedad en la cual la gente se preparaba todo el tiempo para evitar que vengan a capturarte, esclavizarte, matarte, robarte a tus hijos, robarte tus propiedades. Tenías que dedicarte a ser un guerrero. ¿Y las mujeres a qué se dedicaban? A cuidar a los hijos para que crezcan rápido, sean fuertes y sean buenos guerreros. Hay una historia de Francisco de Orellana, que es el que descubrió el río Amazonas, se llama Relación del Nuevo Descubrimiento del Río Grande, donde relata cómo era la Amazonía en la época de la llegada de los españoles. Era una sucesión brutal de guerras tribales. La gente se mataba permanentemente. Cuenta Francisco Orellana que ellos iban en sus barquitos hechos por los europeos, y al dar la vuelta en un meandro del río, se encontraban que detrás suyo había un contingente de nativos guerreros. Lo que estaban haciendo estos guerreros era esperar que pasara Orellana para que el pueblo vecino se distrajera mirando a los españoles, mientras ellos desembarcaban por otro lado, los atacaban por la espalda y quemaban el poblado de sus vecinos, porque vivían en una sucesión interminable de guerras tribales. Un mundo de violencia, de sadismo, es un mundo que ya se ha extinguido, ¿no? Actualmente nosotros podemos elegir nuestro plan de vida. Yo puedo ser bibliotecario, tú puedes ser contador, mi jefe puede ser ingeniero y el jefe de mi jefe puede ser abogado, porque hay una razonable paz social que hace posible que nosotros nos dediquemos a aquello que realmente valoramos más, en lugar de dedicarnos a matarnos unos a otros en defensa de lo que nosotros queremos. Este mundo, con una paz social razonable, en la cual vivimos, se ha logrado gracias al Estado. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado al momento de quitarnos la libertad? Bueno, hay un costo, el costo es la paz social. La paz social, entonces, permite el proyecto de vida personal. Dado que el Estado no es otra cosa más que la profesionalización del ejercicio del poder, y ha logrado el único poder que realmente se impone sobre todos los demás,
y crea un mundo en paz interior, eso es el Estado. Este mundo con paz interior, que es una paz razonable, lo ha logrado derrotando, conquistando y sometiendo a todas las comunidades preestatales que han existido antes. La razón por la cual no hay ningún país que no tenga un Estado al mando es porque cuando no lo había, el Estado llegaba y los conquistaba. Es decir, este imperio del Estado, esta forma de imponer el Estado sus regulaciones y construir un mundo donde el Estado es el ente que tiene la mayor fuerza dentro de una sociedad, ha sido tremendamente exitosa y ha permitido que los individuos tengan un proyecto de vida personal. Y de otra manera nos hubiéramos dedicado a estar permanentemente en guerra. Es verdad que con el Estado las guerras han sido más espantosas que antes. Por supuesto, digamos, salvo una sociedad con Estado, nunca se hubiera podido desarrollar una bomba atómica. El Estado, aunque desarrolla guerras terriblemente brutales, no tiene los niveles de brutalidad que habían antes. O sea, actualmente ninguna guerra llevada por un Estado, tú vas a escuchar a un general decir lo que decía Tamerlán. Tamerlán decía, no hay sonido más dulce que oír el llanto de las madres que lloran la muerte de sus hijos. Esa brutalidad que tenía Tamerlán no ha vuelto a ver nunca con los estados. Tenemos leyes de guerra, tenemos Cruz Roja, tenemos esfuerzos por humanizar en la medida de lo posible, aunque por supuesto toda guerra sea brutal. Pero en este mundo donde el Estado ha estado presente, no solamente florecieron las guerras, floreció la ciencia, floreció el arte, floreció el comercio, floreció la santidad, florecieron cosas buenas. También ha permitido que las personas, los individuos comunes y corrientes, tú y yo, podamos alcanzar nuestras metas, cultivar nuestro espíritu, llegar a tener un plan de vida distinto de matar a los demás. Esto ha sido posible porque el Estado lo hace posible, porque ya no tenemos que matarnos unos a otros. Ahora el Estado se encarga de que nadie se mate al interior de la sociedad. Pero esto no es gratis. Necesitamos una paz social. Esa paz social la consigue el Estado y es el único que la puede lograr. Eso es bueno para los individuos, sí, pero no es gratis. Y así llegamos nosotros al valor público. Mira, yo mencioné que el valor público era un atributo exclusivamente individual, propio de las personas. Yo tengo algo que yo valoro. ¿Por qué lo valoro? Porque hay un fin que yo deseo y que yo deseo con mucha intensidad. Por lo tanto, me resulta extraordinariamente valioso. Valor público, en cambio, es decir que el conjunto de la sociedad tiene algo que le resulta muy valioso. Eso es una metáfora. Es una metáfora porque no existe alguien que desee algo compartido. No existe un sujeto capaz de desear que esté formado por diversos individuos. Lo que hacemos nosotros es ponernos de acuerdo. Y entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo porque creemos que existe algo que nos resulta a nosotros para más o menos, porque algunos lo desean más y otros lo desean menos, pero creemos que es valioso. Y entonces nos ponemos de acuerdo. El valor es percibido de forma individual siempre, no puede ser público. La única forma que nosotros tenemos es simular, o sea, crear una metáfora de algo que todos deseamos y entonces el valor público se convierte en una metáfora del acuerdo que tenemos todas las personas al momento de decidir si algo es bueno o no. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Privatizamos las clínicas con el COVID-19? Algunas personas dirán, sí, todas las clínicas deben ser privadas porque los niveles de desempeño que tiene una clínica privada es superior. Otros dirán, no, ni hablar, debemos nacionalizar todas las clínicas porque esa es la única forma de asegurar que el servicio de salud llegue a todas las personas. ¿Qué hacemos? ¿Privatizamos o nacionalizamos? ¿O lo mantenemos algunas clínicas privadas, algunos hospitales nacionales? Bueno, eso es un tema de acuerdo social y lo vamos a acordar en función de lo que nosotros consideremos que es más valioso o menos valioso. Entonces, de forma esencial, no existe un valor público. Lo que sí existe es una metáfora, que es pensar algo que parece ser un objetivo deseable por todas las personas. Entonces, solamente será valor público como concepto aquello que todos estemos de acuerdo que sea valioso. Pero ¿qué puede ser algo que todos estemos de acuerdo que sea valioso? Hay algunas personas que creen, por ejemplo, que la educación debe ser privada, no debe ser pública. Otros piensan que la educación debe ser pública, no debe ser privada. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si unos piensan exactamente lo contrario de los otros? Pensemos lo siguiente. Valor público lo vamos a definir como aquello en lo cual todos estamos de acuerdo. No existe ninguna persona que razonablemente esté en contra de los siguientes
tres elementos de lo que nosotros llamamos valor público. Primero, el valor público es mejores condiciones de vida, objetivas, para todas las personas. Es decir, cosas como, por ejemplo, la esperanza de vida. La gente pensaría que es deseable que tengamos mejor esperanza de vida, por supuesto, digamos, ¿quién podría estar en contra de eso? Que se reduzca el índice de mortalidad infantil. Por supuesto, ¿qué culpa tienen los niños? Claro, hay que reducirlo, reducir la prevalencia de enfermedades infecciosas. Oye, si puedes evitar una enfermedad, hay que evitarla. Promedio de años de escolaridad mayores. Pero claro, ¿cómo puede ser malo? ¿Cómo alguien puede no desear que la gente esté más educada? Que se cumpla con el consumo mínimo de calorías de la OMS, es decir, que ninguno esté desnutrido. Y también que se cumpla con el máximo de calorías permitido por la OMS, que la gente no esté obesa, digamos, que tenga un peso razonable. Son cosas que son deseables, que todos estamos de acuerdo con que mejor condición de vida, medida de forma objetiva, es deseable para la sociedad. El segundo elemento del valor público es el cumplimiento de las demandas legítimas. Es valor público hacer realidad las demandas legítimas que tiene la sociedad, que han sido determinadas mediante un procedimiento democrático en el marco de un Estado de Derecho. Hay cosas en las que podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Para eso está la democracia. Una persona, un voto, libertad de elección, libertad de información, libertad de opinión, la mayoría manda. Entonces, claro, establecemos unas reglas en las cuales nos ponemos de acuerdo, y si es que estas reglas se siguen mediante un procedimiento democrático, entonces todos aceptaremos que era una decisión legítima. Para ello es indispensable un Estado de Derecho, que es el marco en el cual nosotros generamos un procedimiento democrático que sea viable. Estado de Derecho, por ejemplo, separación de poderes, procedimiento democrático, y cosas que sean legítimas, porque no todos los deseos de las personas son legítimos. Por ejemplo, la esclavitud. ¿Es deseable la esclavitud? Hace 300 años la gente hubiera dicho, sí, que hayan esclavos. Bueno, eso fue hace 300 años. Actualmente a nadie le parece que sea legítima la esclavitud porque viola un principio absolutamente importante, y es que todos somos iguales bajo el eterno cielo azul. El tercer elemento del valor público será crear un mundo mejor. Nadie puede estar en contra de crear un mundo mejor. Entonces, es valor público hacer que el mundo que estamos viviendo sea cada vez un mundo mejor, de acuerdo a los valores que nosotros tengamos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que es deseable que los niños menores no mueran, que las niñas no sean asesinadas en razón de su sexo, aquello que haga sostenible un mundo así será deseable. Entonces, un mundo que tenga un desarrollo sostenible, de manera que no consumamos irresponsablemente los recursos que tengamos en el presente y se los neguemos al futuro, eso también es bueno. Construir un mundo mejor es sin duda también valor público. Son tres cosas el valor público: crear un mundo mejor, hacer realidad los deseos legítimos de una población en el marco de un Estado de Derecho y de un procedimiento democrático, y finalmente cumplir con mejores condiciones de vida. Mejores condiciones de vida, cumplir demandas legítimas, construir un mundo mejor, eso es el valor público. Y cuando hemos explicado todo esto, resolvemos el problema de la paradoja que habíamos mencionado. La paradoja de la libertad consiste en lo siguiente: podemos estar de acuerdo en sacrificar lo que para nosotros era más valioso. Si nosotros decimos que nosotros valoramos las cosas en función de de nuestros proyectos de vida, y entonces hay algunas cosas que queremos más y otras cosas que queremos menos, y para lograrlo necesitamos libertad, puede ser razonable que acordemos entre todos sacrificar nuestra libertad. El valor público tiene carácter consensual, es decir, nos ponemos de acuerdo en alcanzar el valor público, y parte del valor público consistía en lograr los objetivos legítimos, ponernos de acuerdo para construir un mundo mejor, ¿te acuerdas? Ponernos de acuerdo para construir una sociedad que sea objetivamente mejor, que satisfaga nuestras necesidades mejor, que si tenemos deseos podamos organizarnos para alcanzarlos. Es decir, el Estado es necesario para que nosotros podamos construir el valor público. Y eso nos lleva a la paradoja. ¿Cómo es posible que estemos de acuerdo con los fines si es que para ello debemos renunciar a nuestras libertades? ¿El fin justifica los medios? Bueno, para responder a esto voy a utilizar la explicación de Daniel Kahneman, que fue premio Nobel, y utilizar un concepto que es el entorno VUCA, que es un
un concepto de la sociología que se puso de moda hace unos 10 años más o menos, donde lo que vamos a definir el entorno en el que vivimos, las sociedades en las que vivimos, como una sociedad tremendamente compleja, de una enorme complejidad. La cantidad de factores, los factores de la sociedad, la cantidad de comportamientos variables, la diversidad de relaciones, la multiplicidad de las dimensiones, etcétera. Es decir, el mundo en el que vivimos es impredecible, es muy difícil de entender. Eso le llama un entorno VUCA, es decir, un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, que hace imposible predecir el futuro. Nosotros sabemos que la sociedad es terriblemente compleja y esto genera incertidumbre. No sabemos cómo conducirnos nosotros para aprovechar lo que va a ocurrir en el futuro. Si nosotros de forma individual no podemos saber cómo van a reaccionar los demás, no sabemos cómo anticiparnos y aprovecharnos. Cuando existe una regulación, y ese es el producto del Estado, lo que logra es reducir el margen de libertad de las personas. Pero al reducir el margen de libertad hace posible que nosotros podamos predecir la conducta de los demás. Y al poderla predecir, podemos anticiparnos y actuar de forma inteligente para alcanzar un beneficio. Por ejemplo, acuérdate tú cómo era el mundo de hace un año, antes de la pandemia, que querías ir al cine. Entonces tú quieres ir al cine, la película es Los Vengadores, y hay un montón de gente que quiere ir, y tú también quieres ir a ver Los Vengadores, pero para poder ir a ver la película, tú sabes que va a tener un montón de gente, ¿cómo haces para elegir el asiento que tú quieres? Bueno, tú dices, cuando yo llegue al cine para comprar mi entrada, va a haber una cola. Cuanto más tarde llegue, la cola será más larga y yo tendré menos libertad para elegir el asiento que deseo. Entonces voy a ir más temprano. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás pensando que la gente va a actuar de una forma determinada y entonces tú anticipas esa conducta y te conduces de tal manera que te aprovechas de la conducta de los demás para verte beneficiado. Vas más temprano para comprar tu entrada al cine. Entonces, ¿qué es lo que hace la regulación? Al reducir el margen de libertad, hace predecible la conducta de la gente. Tú estás manejando en el carro o tú estás caminando por la calle y ves que el semáforo está en verde para ti. ¿Avanzas o te paras en la esquina? Hay una razonable probabilidad que si es que tú tienes el verde, el resto está en rojo y pare y tú puedas pasar. Esa conducta que es predecible te beneficia porque hace que tú llegues antes a donde quieras llegar, no tienes que estar parando en cada una de las esquinas. Es decir, la regulación hace que el mundo sea más predecible y al ser más predecible tu conducta se alinea con estas reglas y entonces puedes conducirte con mayor predictibilidad. Por supuesto, la regulación no debe tener incentivos perversos que hagan imposible la vida social. No debe impedir la innovación, no debe incrementar los costos por encima de la utilidad, el costo de hacer las cosas, ¿no? Digamos, si es que tenemos que ponernos de acuerdo para construir el puente, ya, de acuerdo, pero no al punto que me impida a mí cosechar mi tierra para comer mientras estamos haciendo el puente. No debe tampoco crear incentivos perversos hacia la anomia o la desobediencia civil. Es decir, si la regulación no es excesiva, mejora el rendimiento del sistema y todos vivimos mejor. Y además, al conseguir que todos vivamos mejor, genera legitimidad. Hace que tú digas, pucha, yo vivo mejor en una sociedad con estas reglas razonables que lo que vivíamos antes en la absoluta anarquía. Es decir, crea una fuerza integradora en la sociedad que permite lograr tres beneficios. El primer beneficio es la legitimidad. El segundo beneficio es el sentido de pertenencia. El tercer beneficio, el sentido de trascendencia. Un Estado nacional legítimo genera sensación de pertenencia y trascendencia. Tú quieres formar parte de esta sociedad que está gobernada por un Estado legítimo porque percibes de forma objetiva que vives mejor así no lo tuvieras. Entonces, el Estado legítimo genera una versión de sí mismo como protector de los intereses permanentes de la nación, como protector de los intereses de todos. Y esta nación, cuyos intereses protege el Estado, es una nación a la que tú perteneces. O sea, te da el sentido de pertenencia y te da un sentido de trascendencia, porque la nación no es solamente tú y tu familia, no es tu barrio, tu ciudad, tu departamento, tu país. No son solamente los peruanos que estamos vivos desparramados en todo el mundo. La nación peruana es mucho más. La nación peruana también son los chimús,
también es Michancamán, también es José Cabrera y Muñoz, que hizo la primera independencia nacional en Trujillo, también fue Víctor Raúl de la Torre, fue Bolognesi, fue Grau, fue Basadre. También son los peruanos que dentro de 40.000 años vamos a estar preocupados por una nueva glaciación y no por el cambio climático. Es decir, la peruanidad, lo que nosotros llamamos Perú, es una cultura milenaria que ha enriquecido a la humanidad y que nos va a permitir y que merece una posición en el concierto mundial de todas las naciones como una creación original, rica y llena de cosas positivas. Es decir, el sentirnos parte de la peruanidad nos da un sentido de pertenencia. Somos peruanos y estamos orgullosos de haber nacido en esta hermosa Tierra del Sol. Y también nos da un sentido de trascendencia. Escucha, el Perú está lleno de motivos para estar orgullosos. Y eso nos permite saber que aunque nosotros muramos, la nación peruana va a continuar existiendo. Es también algo que da gobernabilidad. El Estado nacional legítimo provee incentivos para que la gente quiera regularse conforme a las regulaciones que el Estado determine. La legitimidad de la acción pública hace que el ciudadano tenga la convicción que estás conduciendo de forma correcta si obedece las leyes. Desarrolla sentido cívico y voluntad de asumir como propia la regulación que determina el Estado. Es decir, otorga gobernabilidad, porque cuando el Estado decide determinada regulación, la gente dice, bueno, me voy a alinear porque resulta beneficioso lograrlo. Este mundo donde nosotros aceptamos las decisiones del Estado es un mundo con una razonable paz social. Y finalmente, el Estado legítimo llega a la resolución de la paradoja de la libertad. Tú quieres tener una vida que sea una vida que te permita tener tu propio proyecto personal. Tú quieres ser contador, quieres ser bibliotecario, quieres ser ingeniero. Entonces, para lograr eso, para poder elegir uno el proyecto de vida, necesita vivir en una sociedad en paz. Y solamente se logra si tenemos un Estado. Digamos así a la resolución de la paradoja de la libertad. Si quieres ser libre y elegir tu plan de vida, acepta la regulación del Estado. Si quieres ser libre para alcanzar las finas de lo que realmente te importa, cede parte de tu libertad y acepta la regulación de la vida social, de manera que creamos un mundo donde es posible vivir entre todos. Eso era finalmente el valor público. Un mundo en el que se puede vivir gracias a que conseguimos cosas que todos consideramos que son deseables. Mejores condiciones de vida, hacer realidad los intereses legítimos de la población en el marco de un Estado de Derecho y de acuerdo a un procedimiento democrático, y que este mundo sea cada vez mejor. Entonces, ¿cómo crear el valor público? Creamos el valor público de acuerdo a algunas cosas que ya hemos avanzado en el mundo que nos rodea, ¿no? Digamos, para poder crear este mundo que queremos, hay muchas cosas que ya hemos alcanzado. Por ejemplo, tenemos una ética social compartida que está mundialmente reconocida y con la cual todos estamos de acuerdo. Hemos avanzado un montón. Tenemos un acuerdo global sobre los principios mínimos de esta ética que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se promulgó el 10 de diciembre de 1948, o sea, hace bastante tiempo, hace 50 años. Este acuerdo global determina qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo para la vida social y a nivel mundial. Todos los países están de acuerdo con esto. Esta declaración fue votada en Naciones Unidas. Cada una de las palabras que forman parte de la declaración fue motivo de una votación prácticamente. Y entonces hemos llegado a un consenso de qué cosa es lo bueno en el mundo. Porque yo te decía, queremos crear un mundo mejor de acuerdo a los valores que tenemos ahora. ¿Cuáles son esos valores? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiere decir que ya hemos avanzado en ese logro. Lo segundo son que los fines de la acción pública, digamos, aquello que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, que son los fines deseables, también los hemos alcanzado. Hay un acuerdo global sobre los fines a los que aspiramos para los próximos 10 años y se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. El 25 de septiembre de 2015 se definió que estos 17 objetivos iban a ser transversales para todos los países del mundo entre el periodo 2015 y 2030. Nos faltan 10 años y en esos 10 años deberíamos avanzar en estos 17 objetivos
de desarrollo sostenible. Es decir, los criterios para determinar qué cosa es bueno y malo los tenemos. También tenemos los acuerdos acerca de cuál es el objetivo al que debemos aspirar. Y finalmente, y otra cosa absolutamente importante, es que también podemos entender cómo actúa el Estado, qué es lo que logra y qué es lo que no logra. De acuerdo a este modelo, la versión original es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y tiene ligeras modificaciones de Aníbal Sotelo, que es el modelo que yo estoy utilizando. De acuerdo a este modelo, tenemos un Estado que actúa sobre una sociedad. El Estado sirve a la sociedad y lo que le brinda son servicios públicos que hace que la sociedad tenga mejores condiciones de vida. Pero todo lo que el Estado puede hacer, generar un esfuerzo de desarrollo de producción de servicios, y esos servicios se los entrega a la sociedad. El Estado solamente llega hasta el momento en que le ofrece a la sociedad los servicios que brinda. Regulación, protección, seguridad interna, administración de justicia, etc. Entonces, estos servicios que brinda el Estado, la sociedad los consume. Y al consumirlos, tiene un resultado. Por ejemplo, el Estado brinda servicio de salud. Muy bien, entonces una persona está enferma, va a un hospital, consume el servicio de salud y tiene un resultado, se cura. Y el hecho de que se cure tiene un impacto social. Vivimos mejor, porque las personas enfermas no se están muriendo ni están teniendo lesiones por el resto de su vida. Entonces, hay un impacto positivo. El Estado lo único que puede hacer es tomar recursos, generar productos y servicios y entregarlos para su consumo. Después viene la sociedad, lo consume, tiene resultados individuales y eso genera un impacto social de carácter beneficioso. Todo lo que hace el Estado es preocuparse de las relaciones técnicas de cómo tomar insumos o recursos para generar productos que sean valiosos para la sociedad. Esa es la labor técnica del Estado. Pero junto con esa labor técnica, digamos, las necesidades de la sociedad son limitadas y tenemos que hacer prioridad. Tenemos que priorizar algunas cosas por encima de otras. ¿Quién lo prioriza? Lo prioriza la política. Entonces, nosotros tenemos una hipótesis de política, decimos, queremos alcanzar este impacto, porque este es el impacto deseado para la sociedad. La gente va a sentirse mejor, más feliz, va a lograr alcanzar sus metas si nosotros aseguramos determinado impacto. Entonces, la hipótesis de política, que la gente se va a sentir mejor así, por lo tanto, logrémoslo. Y lo que hace el sistema político es decirle al sistema técnico al interior del Estado, genera los servicios para alcanzar este impacto. Es por eso que en el Estado el elemento político es tan importante como el elemento técnico. El elemento técnico resuelve los problemas, el elemento político define qué problemas se deben resolver. Eso es lo que hace el Estado. Entonces, un Estado actúa distinto de una empresa. No es lo mismo la gestión pública que la gestión privada. Para la empresa su preocupación es la riqueza. Para el Estado su preocupación es generar valor público. Entonces, hay algunas cosas que el Estado hace y otras cosas que el Estado supone. Lo supone en el ámbito de la política, lo hace en el ámbito técnico. Ambos tienen que funcionar bien porque de lo contrario no se genera valor público. Cuando nosotros pensamos en el Estado, decimos, el Estado es omnipresente, pero el Estado no es omnipotente. El Estado está en todas partes, pero no es que lo puede lograr todo. El Estado tiene limitaciones y tiene limitaciones muy claras. El Estado lo que hace es canalizar el poder de la sociedad para lograr que la gente decida actuar en conjunto para alcanzar determinados fines. Y en esto, el Estado es extraordinariamente competente, es extraordinariamente bueno haciendo eso. Es tan bueno que te voy a contar el caso de Copán. Copán era una ciudad maya que quedaba en el norte de Honduras, es la ciudad con las esculturas más hermosas del mundo maya. Copán comenzó a crecer como Estado, se consolidó un Estado muy poderoso y comenzó a ocupar los terrenos alrededor. Entonces ellos lo que hacían era sembrar, y para sembrar en medio del bosque hondureño tenían que quemar el bosque. Quemaban el bosque y cuando la tierra estaba todavía caliente echaban la semilla. Con la tierra caliente, inmediatamente después de un incendio no hay insectos. Y entonces los granos de maíz que caían en el suelo tenían más probabilidades de germinar que si hubiera estado el bosque intacto y lleno de insectos que se hubieran comido el grano del maíz. Entonces, por eso quemaban la tierra. Pero al quemar la tierra también la deterioraban. Al cabo de algunas cosechas, ese terreno ya no servía para el cultivo. Tenían que ocupar un terreno más allá, y luego más allá,
y luego más allá. Y llegó un momento en que las tierras de sembrío de Copán estaban a una semana de distancia caminando. Es decir, si alguien quería sembrar algo, tenía que caminar durante una semana para llegar al terreno donde todavía se podía sembrar. Si un pueblo vecino decidía robarse esas cosechas, entonces en Copán se iban a enterar una semana después del ataque. Y cuando fueran a defender la cosecha, iba a demorar una semana más en llegar. 15 días después ya no había nadie por qué pelear por esas cosechas. Es decir, Copán era un estado, pero un estado extraordinariamente frágil. Generó este problema que generó hambrunas. Y se han encontrado los huesos de uno de los últimos reyes de Copán, y se ha encontrado que esos huesos tenían desnutrición. Es decir, ya el rey estaba desnutrido. ¿Tú te imaginas cómo estaban los campesinos de ese reino? En el reino de Copán había tanta hambre que hasta el rey estaba desnutrido. Y sin embargo, el Estado continuaba existiendo. ¿Por qué? Porque un Estado es extraordinariamente poderoso. Es muy difícil que el Estado caiga. Tanto así que aunque haya una hambruna generalizada y hasta el rey esté desnutrido, el Estado no cae, sigue existiendo. Es omnipresente y es muy poderoso, pero no es omnipotente. En el caso peruano, por ejemplo, el sector privado es el responsable del 79% del Producto Bruto Interno, el 79% de la satisfacción de las necesidades de la población peruana. 1 de cada 5 soles que circula en el mercado y que la gente compra para satisfacer necesidades está en manos del Estado, y 4 de cada 5 está en manos privadas. Es decir, el Estado no podría sustituir a las empresas privadas, porque con el bienestar que genera, que controla el Estado, que es 1 de cada 5 soles, no podría sustituir lo que proporcionan las empresas. Entonces, el Estado no puede ser el único actor en la economía. Nosotros necesitamos un sector privado fuerte. Además, el Estado peruano ocupa el 9% de la PEA. Quiere decir que el 91% de la PEA no está en el Estado, está en el sector privado. Entonces, el Estado no puede sustituir al sector privado, pero es que tampoco es deseable que lo haga. ¿Sabes por qué? Porque la dinámica del Estado se parece mucho a la dinámica del sector privado. Toma recursos, genera productos y lo entregas para que la gente lo consuma. Lo hace el Estado, pero también lo hacen las empresas. El celular que tú tienes también se produjo igual. Tomaron insumos, generaron un celular y te lo ofrecieron si querías comprarlo o no querías comprarlo. ¿Cuánto vale? Vale 1,000 soles. Bueno, pues, por estar conectado, tener acceso a internet, redes sociales, cuando mis hijos necesiten llamarme, cuando mi papá me quiera llamar, me conviene tener un celular, lo compro. Bueno, el resultado de esa compra, el bienestar generado, lo consumes de forma privada y tiene un impacto en la vida social. Sí, está bien, así funciona el sector privado, también funciona así el mercado. Pero resulta que en el mercado hay un cálculo económico mucho más fino que lo que ocurre en el Estado. El Estado no hay cálculo económico y en el sector privado sí. Eso genera que haya ineficiencia relativa en el sector estatal. ¿Por qué? Porque en el Estado nosotros no generamos productos y servicios que la gente elija comprar. Si es que alguien te roba, tú vas a la policía y solo a la policía. Si es que te botan de tu trabajo de forma injusta, los enjuicias. ¿Dónde? En el Poder Judicial y solo en el Poder Judicial. Son servicios monopólicos. El Estado genera servicios y solamente el único que los provee es el Estado. Entonces no hay un cálculo económico. Tú puedes elegir a qué proveedor te acercas y al no poder hacer cálculo económico, necesariamente se generan ineficiencias. ¿Qué tan ineficiente puede ser el Estado? Bueno, puede ser más o menos ineficiente. En el peor de los casos, en un caso donde se requiere muchísima tecnología, una especialización muy grande, es muy difícil encontrar a los expertos para hacerlo. En el peor de los escenarios, el Estado es 95% más ineficiente. Es decir, gasta mucho más de lo que gastaría el privado. Por ejemplo, en la NASA, el costo de poner 1 kilo de metal en órbita son $54,500. En cambio, una empresa privada llamada SpaceX le cuesta $2,720 colocar 1 kilo en órbita.
Es decir, en el peor de los escenarios, una empresa es 95% más, más eficiente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en algunos programas sociales, la ineficiencia del Estado es del 15%. Es decir, siempre es más ineficiente el Estado que el privado. Por eso es que el Estado no puede sustituir al privado y tampoco es deseable que lo haga. Ahora, en el caso peruano, nosotros tenemos muy mala prensa, pero no estamos tan mal como parece. Cuando el BID hizo una medición del gasto ineficiente del Estado en América Latina, llegó a la conclusión de que el Perú era el segundo en el país, pero contrariamente a lo que un peruano podría suponer, no era el segundo más ineficiente, era el segundo más eficiente. Era de los que mejor lo estaban haciendo. El gasto ineficiente del Producto Bruto Interno peruano era el segundo en América Latina. Por ejemplo, República Dominicana tenía, o solamente por ese concepto, tanto como tenía el Perú en ineficiencia en todos los aspectos. El peor de los escenarios para el Perú ciertamente es el mal gasto en compras públicas. Pero digamos, tenemos que mejorar, por supuesto, pero no estamos tan mal como uno podría suponer. Hay otros indicadores en los que estamos pésimos, por ejemplo, en corrupción o en percepción de corrupción. En estas condiciones, la pregunta es, ¿y cómo creamos valor público? Tenemos algunas cosas claras. Lo que nosotros llamamos valor es una decisión privada de las personas. Pero podemos simular el valor público poniéndonos de acuerdo en qué es lo que nosotros quisiéramos alcanzar. Es una metáfora. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en aquellas cosas que todos estamos de acuerdo con lograr. Muy bien, ¿cómo lo logramos? Existen dos modelos, el modelo público, el modelo privado, empresarial, o el modelo de gestión pública. Bueno, la forma como nosotros decidamos en el trabajo del Estado puede mejorar. Y esta es una propuesta del Banco Mundial para mejorar la creación de valor público al interior del Estado. ¿Cómo lo hacemos? El Banco Mundial dice que existe un modelo de 3 actores para describir cómo funciona el Estado. Tenemos los ciudadanos, que son los beneficiarios de los servicios públicos, tenemos los políticos y los técnicos, que son los que definen cuál es el servicio público que vamos a brindar, y tenemos los proveedores que elaboran los productos y servicios que va a consumir la ciudadanía. Entonces hay un triángulo en el cual trabajamos. Entre el ciudadano y el componente político hay una relación de representación. Entonces el Estado elige sus representantes para que sean los que piensen qué es lo que la ciudadanía necesita, y luego se toma la decisión de qué cosa se va a hacer. Y luego se encomienda a los proveedores que elaboren los productos y servicios para beneficio de la ciudadanía. Entonces se genera esta ruta, ¿no? La situación inicial es una ruta larga, donde los ciudadanos tienen que mandar a su representante, el representante elige la actuación de lo que va a hacer el Estado y finalmente le encomienda a un tercer actor que brinde el servicio. En esta ruta larga, el cliente, o sea, el ciudadano, no elige qué servicios va a consumir, porque el Estado actúa típicamente de forma monopólica y solamente es el único que puede entregar algunos servicios. Y entonces el Estado recibe la representación de la ciudadanía para actuar como protector de la calidad de los servicios. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, el proveedor vicia el proceso de representación? Coopta el Estado, el Estado se gestiona de una forma desprolija, poco profesional. En esas condiciones, sea por corrupción o por incompetencia, la calidad de los servicios se deteriora sin perjuicio para el proveedor. Pues, digamos, el proveedor brinda malos servicios, pero nadie lo sanciona. En esas condiciones, cae la calidad del servicio, el ciudadano percibe que hay un alto costo de oportunidad, que las cosas podrían ser mucho mejor, se deteriora el proceso político y se pierde gobernabilidad. Y todos salimos perdiendo. Entonces, esta ruta larga tiene un riesgo. Y en este riesgo, lo que nosotros necesitamos es mejorar las condiciones de todos. ¿Cómo lo logramos? A través de una ruta corta de la responsabilidad. La ruta corta consiste en fortalecer la capacidad que tiene el ciudadano para ejercer poder sobre el proveedor del servicio y ya no sobre el político. Por ejemplo, un mecanismo de copago o subvenciones para que el propio ciudadano elija cómo gasta la subvención recibida, quién es la persona a la que le va a comprar aquello que desea. También mediante la mayor transparencia.
Si es que nosotros le brindamos información al ciudadano para que controle al proveedor, entonces todos salen ganando. Con relación al proveedor, lo que se requiere es romper el vínculo entre el que toma la decisión y el que provee el servicio. No puede ser el mismo, tienen que ser distintos. Y de esa manera se establecen relaciones contractuales donde el que dice qué es lo que se tiene que hacer, no solamente se le ordena a alguien que lo haga, sino que le pone los estándares que tiene que cumplir. Y entonces solamente por calidad de servicio se va a pagar el servicio brindado. Además, se puede incorporar al ciudadano en todo el rol de control de los servicios públicos. Y de esa manera, mediante una ruta corta de responsabilidad, donde el ciudadano tiene mayor control sobre el proveedor, entonces todo el sistema funciona. Cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de privatizaciones. Digamos, la privatización es una alternativa, pero es perfectamente factible que el Estado continúe brindando servicios públicos. Lo que pasa es que no puede ser el mismo que toma la decisión el que brinda el servicio público, porque entonces hay un interés perverso. El que toma la decisión no quiere que nadie vea que el servicio es malo y va a manipular la información, va a ocultar la información para que nadie reconozca como malo el servicio. Esta clase de incentivos perversos se rompe cuando uno es el que provee la decisión y otro es el que provee el servicio. Entonces, ahora ya no hay un incentivo perverso para ocultar nada. El único incentivo es bueno, y es lograr un mejor desempeño por parte de los proveedores. Es decir, se puede seguir hablando de un Estado que brinda los servicios, no necesitamos privatizar, pero se tiene que romper el vínculo entre el que toma la decisión y el que brinda el servicio. Y esta ruta corta permite mejores condiciones, mejores servicios públicos, mejor impacto y mejores resultados. Para concluir, el Estado es el principal soporte del desarrollo nacional. Es lo más valioso que tenemos para conseguir un mundo mejor, un mundo donde el Perú alcance todo lo que nosotros deseamos que alcance su meta, su misión, que sea el país en el que todos estemos orgullosos de pertenecer. Pero este Estado, que es el principal instrumento para el desarrollo nacional, también es una amenaza para nuestras libertades. Lo hemos vivido, digamos, las dictaduras siempre son malas. Y entonces, si bien es un principal instrumento de desarrollo, también es un riesgo que nos puede atacar las libertades. Y por eso necesitamos una ciudadanía comprometida. ¿Comprometida con quién? ¿Con el Estado? No, comprometida con sus propios intereses. Te necesitamos a ti, como ciudadano, que te comprometas en aquello que para ti es importante. Que seas capaz de proponer y defender lo que para ti es importante. Y de esa participación activa, haciendo conocer a los demás lo que para ti es importante, podremos unir las voluntades en función de lo que realmente nosotros deseamos como país, como nación. Como vamos a actuar democráticamente para alcanzar objetivos comunes que nos interesen a todos los peruanos. Para asegurarnos que el Estado peruano haga lo que los peruanos realmente valoramos más, necesitamos que sean los peruanos los que toman la decisión. Es decir, que sean peruanos los que se pongan de acuerdo en función de sus propios intereses para poder acceder a la vida política en aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros. Es la única manera en que nosotros vamos a tener el Estado que los peruanos merecemos. Ejercer ciudadanía va a crear entonces un mundo mejor, y eso era valor público, que era la finalidad de esta reunión. Muchas gracias a todos. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.